Hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión voy a estar haciéndoles esta pulsera utilizando la puntada Brick Stitch y queda de esta forma como si fuera una escalera que sigue y sigue. A mí me gustó mucho cómo se ven estos dos colores juntos. Se puede hacer en diferentes colores, los que a ustedes les gusten, pero a mí me encantó cómo se ve con estos dos colores. Estuve utilizando las delicas de la tienda BB Craft. En la descripción les voy a dejar el link a la tienda y también a las delicas que estuve utilizando. El broche que estuve utilizando para cerrar mi pulsera también es de la tienda BB Craft. Les dejo el link en la descripción. Así que espero que les guste esta pulsera y sin más comenzamos con este video. Voy a estar utilizando estos dos colores de delicas o Miyuki en el número 110. Estoy utilizando este tono oro y un tono negro mate, y estas delicas son de la tienda BB Craft. Para terminar mi pulsera voy a estar utilizando estos broches que también son de la misma tienda BB Craft. En este paquetito vienen varios colores de este tipo de broches que son de imán. Voy a estar utilizando uno de este color. Y este es el hilo que voy a estar utilizando. Es un hilo de nylon en el color negro y la medida es en la talla D. También voy a estar utilizando una aguja del número 12. Coloqué en mi aguja 1,5 metros de hilo. Ahora voy a comenzar pasando 4 delicas en el tono negro. Las paso por el hilo hasta casi el final. Aquí al final voy a dejar unos 10 centímetros de hilo y ahora regreso mi aguja hacia acá. Paso aquí en la segunda delica de atrás hacia adelante. Continúo con la siguiente delica, paso de atrás hacia adelante. Y tomo esta última, paso la aguja de atrás hacia adelante. Aquí ya tenemos la base para comenzar con nuestra pulsera. Ahora para mi siguiente vuelta voy a tomar 2 delicas en el tono oro. Y aquí vamos a ir tomando los hilos que quedan aquí sobre las delicas. Así que voy a tomar este primer hilo, pasando la aguja de atrás hacia adelante. Ahora paso mi aguja de abajo hacia arriba dentro de esta delica. Voy a continuar con este tono oro hasta tener un total de 4, contando estas dos. Vamos colocando una en cada hilo. Esta es la última, la paso en este último hilo. Así ya tengo 4 en este tono oro. Voy a tomar ahora una del tono negro. Voy a pasar mi aguja de atrás hacia adelante en el mismo hilo donde coloqué la última del tono oro. Ahora para continuar a mi siguiente vuelta voy a hacer una disminución. Paso mi aguja por una oro y una negra de la vuelta anterior. Tomo la negra que está a un lado y arriba regreso por la misma del tono oro. Y así ya tengo la disminución. Ahora aquí tomo 2 del tono negro y paso la aguja en el primer hilo. Voy a continuar con el tono negro hasta tener un total de 4, contando las 2 que ya tenemos.
Continúo con mi siguiente vuelta. Tomé una negra y una del tono oro, paso la aguja en este primer hilo, ahora voy a continuar con el tono oro. Voy a colocar 3 para tener un total de 4. Esta es la última, la voy a pasar aquí en el mismo hilo donde pasé la anterior. Ahora, para continuar a la siguiente vuelta voy a hacer una disminución. Voy a pasar mi aguja así hacia abajo por 2 delicas, me regreso aquí tomando 2 delicas hacia arriba, aquí tomo 2 en el tono negro y tomo el primer hilo que me queda hacia donde voy a estar haciendo la vuelta. De nuevo tomo el tono negro, voy a colocar 2 más para tener un total de 4. Comienzo mi siguiente vuelta tomando 2 en este tono oro. Continúo con este oro hasta tener 4, contando las 2 que ya colocamos. Aquí ya tengo 4 en el tono oro. Ahora tomo una negra, la paso en el mismo hilo donde pasé la última del tono oro. Así termino esta vuelta. Para comenzar la siguiente de nuevo voy a hacer disminución, paso hacia abajo por 2 delicas, me regreso hacia arriba tomando 2. Comienzo mi siguiente vuelta tomando el tono negro, tomo 2 y paso la aguja en el primer hilo. Voy a continuar con el tono negro hasta tener 4. Ahora esto que tenemos aquí lo vamos a repetir hasta tener el largo suficiente para nuestra pulsera. Esta vuelta que estoy haciendo aquí sería esta negra. Así que aquí vamos a comenzar la siguiente vuelta tomando una negra y una en el tono oro. Después colocamos 3 en el tono oro para completar esta vuelta. Para la siguiente se hace disminución y se colocan 4 en el tono negro. Después es esta vuelta y así vamos repitiendo hasta tener el largo suficiente para la pulsera. Así que de aquí en adelante voy a continuar repitiendo lo que ya venimos haciendo, así que lo voy a hacer fuera de cámara ya que es lo mismo. Voy a tomar aquí una negra y una oro y así continúo con mi siguiente vuelta.
Aquí yo ya tengo el largo que necesito para mi pulsera. Como pueden notar, queda una pequeña curvatura, no queda completamente derecho. Y esto es porque las delicas, algunas son más pequeñitas que otras. Pero aquí ya voy a terminarlo. Y para el largo de mi pulsera estuve colocando hilo 2 veces más. O sea que coloqué 3 veces con la primera vez que coloqué aquí para comenzar. Voy a pasar mi aguja aquí hacia abajo por una de las delicas y paso aquí hacia arriba en esta siguiente. Ahora voy a tomar uno de los broches, creo que cualquiera de estos le quedaría bien. Voy a utilizar estos que creo que combinan muy bien con estas delicas del tono oro. Ahora aquí voy a tomar 2 delicas en el tono negro, las paso por el hilo y aquí tomo el broche, paso la aguja aquí. Y estoy pasando primero 2 delicas, ya que estas delicas no pasan a través de este orificio. Por eso es que coloqué primero 2 y luego voy a colocar otras 2. Tengo 2 más. Paso la aguja hacia abajo, aquí. Así. Ahora voy a volver a pasar mi aguja hacia arriba. Lo voy a hacer unas 2 veces más para que quede mucho más seguro. Así. Ya pasé mi aguja 3 veces dentro de estas delicas, asegurando un poco mejor este broche. Ahora voy a ir pasando mi aguja hacia abajo, escondiendo el resto del hilo, alejándome del final. Aquí ya sujeté bien este hilo y corté el sobrante. Ahora voy a tomar el que dejé al comienzo. Aquí ya coloqué una aguja, ahora voy a pasar hacia abajo en esta. Y tomo esta siguiente hacia arriba. Tomo 2 delicas en el tono negro. Paso en el broche. Y aquí vuelvo a tomar 2 delicas en el tono negro y paso la aguja hacia abajo en esta. Ahora de nuevo voy a sujetar bien este hilo regresándome hacia arriba 2 veces más.
Ya escondí el hilo, así ya queda terminada esta pulsera. Espero que les haya gustado el video. No olviden que en la descripción les dejo los links a la tienda BB Craft, a las delicas que estuve utilizando y también a estos broches. Así que eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.